Antes de esta noche voy a compartirles a ustedes la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 9 al 21. Antes de iniciar, quiero hablar primero de algunas de las cosas que nosotros como cristianos a veces mostramos en nuestra faceta diaria, donde nos tornamos fuertes, nos tornamos con una actitud positiva y nos tornamos sin prejuicios. Dejo prejuicios aquí en este final para detenerme a explicarles a ustedes que hoy en día los prejuicios los hemos dejado llevar por la naturaleza del mundo, por el pensamiento, por la libertad que el ser humano está buscando a su reconocimiento, y esos prejuicios los vemos en el origen de cada una de las personas, en el origen de dónde venimos, de nuestras familias, de las familias en general, de las personas que nos rodean. Estamos haciendo mucha énfasis en los prejuicios raciales también, que ya no interesa si es blanco, si es negro, si es gordo, si es flaco. También prejuicios de género, que si le gusta el sexo, si es hombre, le gusta su amistad o su relación íntima con hombres, si es mujer con mujer. Sí, que nos lleva también a los prejuicios sexuales, como el no querer respetar la sexualidad de un menor de edad, de una niña, de un niño o de un anciano incluso. Los prejuicios de clases, los prejuicios políticos, los prejuicios de apariencia y los prejuicios por la edad. Todos estos prejuicios estamos es decir, antes de llegar y generar un juicio, estamos dejando esos prejuicios de lado, y de una u otra forma son importantes para la evolución de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que Dios creó las cosas en un orden. Dios creó hombre y mujer. Dios creó macho y hembra. Y todas estas situaciones que hoy en día las tomamos como muy comunes, que un hombre o una mujer tenga relaciones con un animal, o que un hombre tenga relaciones con un hombre, con un menor de edad, o con un anciano que no tiene manera de defenderse. Allá es donde quiero que nos centremos. Debemos tener en cuenta que los prejuicios, como las fortalezas y como la actitud positiva, deben tener un origen, una fomentación básica, pero guiada a través de Dios, a través de la oración, a través de la unción del Espíritu Santo, para saber discernir en lo bueno y en lo malo. Todo es malo en la medida que el hombre o nosotros, los seres humanos, lo queramos ver como malo. Pero en Cristo hay mucho amor, hay mucha verdad, está todo el amor, toda la verdad y toda la bondad. Pero debemos regirnos por una ley, por un orden. Las leyes de Dios, el orden de la naturaleza, que todo ha sido creado por Dios, sin salirnos a los extremos, sin dejar de lado los prejuicios. Porque todo esto nos lleva a abrir los sentidos a las seducciones ideológicas que la vida nos presenta cada día, a llevarnos a hacerle más caso a los vicios, a llevarnos a ser cada día más violentos o más mentirosos o más conformistas con lo que se nos ofrece o se nos da. Y claro, es de ello lo que actualmente está sucediendo. El conformismo, porque la situación, estoy confiado en que a mí no me va a dar el virus, estoy confiado en que a mí nada me va a suceder, porque es así, porque lo creo así. Pero ¿dónde está la fe y la confianza que deposito en Dios? Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y debo regirme por lo que, repito, son las leyes y el orden.
Por eso hoy en día vemos que lo que más ha denigrado, lo que más ha deteriorado al ser humano es el dejarnos llevar por las tentaciones. Y las tentaciones las controlamos a través de la oración y pidiéndole a Dios discernimiento, pidiéndole a Dios que habite siempre en nuestro corazón, y Él siempre va a estar de por sí en nuestro corazón, así no se lo pidamos, porque es nuestro Padre, nuestro Creador. Pero ¿a través de qué? Ese discernimiento que Dios nos da para saber diferenciar entre la tentación, el bien y el mal, Dios la da a través, vuelvo y repito, de la oración. Lo que también vemos en nuestra sociedad es de los deseos carnales. Y eso, deseos carnales, que nos quede claro, porque por desconocimiento nosotros hemos cometido muchos errores y nos hemos dejado llevar por la maldad, porque la palabra de Dios la tenemos guardada en un sitio, en un lugar, tal vez para nosotros sagrado, sin siquiera abrirla y estudiarla, entenderla, y vuelvo y repito, pedir a Dios el don del discernimiento, el don que Dios nos da para entender su mensaje, su palabra. Y en estos deseos carnales voy a presentarles un ejemplo que es claro y lo encontré en la Biblia, que está en 2 de Samuel, capítulo 13. Y es cuando el rey David, su hijo mayor, Amnón, se enamora de su hermana, que es Tamar, una princesa muy linda, muy hermosa. Y el hijo del rey David se deja llevar por la tentación de la carne, se enamora de su hermana, y en su desespero busca a uno de sus mejores amigos, entre comillas, mejores amigos, porque también sabemos que el que aconseja no pierde, y el amigo le aconseja cómo llegar hacia su hermana y tenerla, y llevarla a que satisfaga su necesidad de la carne, su necesidad sexual. Entonces, Amnón viola a su hermana, y ella, confiada de que su hermano nunca iba a pensar o pasarse por su cabeza de que le fuera a hacer una cosa de esas, desgarra sus vestiduras, se echa ceniza sobre su cuerpo, y en camino a la casa se encuentra con su hermano Absalón, y él le pregunta que qué le sucede. Ella, entre sus llantos, pues de pronto Absalón se da cuenta que ha sido abusada, y él le dice, eso fue Amnón. Entonces, ni modo de que ella diga mentiras, porque era evidente que venía de la casa de su hermano y le había hecho lo peor que le pueden hacer a una mujer en su dignidad, violarla. Entonces, Absalón, su hermano, le hace el reclamo al rey David de lo que ha hecho Amnón. Y el rey David no hace nada, porque Amnón es su hijo mayor y por ende pues su futuro heredero. Entonces el hermano queda muy indignado con su hermano Amnón y con su padre, y él en su corazón y en su pensamiento lo único que desea es la venganza. Entonces él deja pasar más o menos 2 años y hace una reunión de su esquilada de ovejas, y como su padre no puede asistir, entonces insiste para que su hermano Amnón vaya, y en esta reunión allí es cuando Absalón aprovecha la oportunidad y manda a asesinar a su hermano, cobrando venganza por lo que le hizo a su hermana. Entonces vemos que, y aparte de eso es algo todavía aún más terrible, que Amnón, al ver que él abusa de su hermana, la desprecia y la echa fuera y la hace echar por los criados. Entonces, esta situación que vemos, que el hijo de un rey, de un pueblo de Israel, conocedores de la ley de Dios, pero despegados, alejados de la oración, comete ese grave error de abusar de su hermana, y aparte del abuso, rechazarla, repudiarla. ¿Hasta dónde nos lleva? Actualmente situaciones como estas encontramos a todo momento, donde no solamente el hermano, sino el tío, el mismo padre, abusan
de los seres más cercanos. ¿Por qué? Porque todo el entorno del mundo nos lleva a vivir una ilusión de momento, una tentación, un placer momentáneo, pero nos alejamos y dejamos a Dios de lado. Y siempre debemos permanecer tomados de la mano de Dios. Todo lo que también nos ofrece el mundo, como vemos que la tecnología que es mal utilizada, que el televisor cuando lo prendemos para ver ciertas novelas donde pasan escenas que inducen a ciertas situaciones, o vemos películas de violencia, de narcotráfico, de robo. Todo eso es lo que abre la mente al hombre al llevar a cabo ese tipo de situaciones. Y generalmente decimos, eso es culpa del demonio. Todas las veces no va a ser culpa del demonio, es de la debilidad de nosotros, porque estamos alejados del amor de Dios. Si permanecemos en el amor de Dios y permanecemos en oración, Dios siempre va a estar con nosotros y Él nos va a permitir ver la verdad, a darnos ese don de discernimiento, de diferenciar entre lo bueno y lo malo. En el libro de la carta de Pablo a los Romanos, también Pablo nos dice que por la naturaleza humana, queriendo hacer el bien, hago lo que no quiero. Ahí lo encontramos en la carta de Pablo, en el capítulo, creo que 7, yo se lo había leído a ustedes. Eso también, ¿cómo se controla? El autocontrol a través de la oración a nuestro Padre, a nuestro Creador. Entonces, ahora sí, vamos a leer la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 9 al 21, donde nos presenta los deberes de la vida cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Vemos que aquí Pablo dice que uno de los deberes de nosotros los cristianos, y que también está entre la ley de Dios, es amarnos los unos a los otros. Y se le agrega, como Dios nos ha amado, siempre Dios nos ha amado. Quitémonos de la cabeza esa situación que Dios nos castiga, porque realmente un Dios castigador nunca existirá. Simplemente el hecho que si decido hacer lo malo, Dios retira la mirada de mí. Si decido robar, allá Dios jamás va a estar acompañándome, pero siempre Él va a estar esperando que me arrepienta, que pida perdón y vuelva y lo busque. Esfuércese, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. El esforzarnos es el sacrificar muchas veces, el quedarnos a dormir hasta tarde, el querer estar en una fiesta, o el querer gastar muchas veces el dinero en cosas inoficiosas. Vemos un ejemplo en las casas, y que también yo lo he hecho, y es cierto, que estamos haciendo algún oficio o estamos ocupados en algo, y si uno de nuestros hijos nos llama porque es urgente lo que necesita decirnos, entonces decimos, ahora no, espere que me desocupe. Pero un error, porque cuando ya ese niño quiere decirnos lo que nos iba a decir, él ya tampoco va a querer decir nada, porque ya no, mamá, ya lo solucioné, o ya habló con otra persona, o a través de la misma tecnología, por WhatsApp, le chateó al amiguito, y entonces el amiguito le dijo, entonces haga esto. Ahí es nuestro descuido, esos descuidos así pequeños que después vemos las consecuencias. Debemos esforzarnos, debemos ser disciplinados, debemos ser constantes. Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. Entonces, la alegría es
algo que debe estar siempre en nosotros. El sufrimiento siempre va a estar también a nuestro lado, pero también ahí del lado está la alegría. Es solo la decisión que debemos tomar de hasta dónde permitirle el sufrimiento nos quite la alegría, nos quite la paz. Hagan suyas las necesidades de los que pertenecen al pueblo de Dios, reciban bien a quienes los visitan. Donde dice aquí, hagan suyas las necesidades que pertenecen al pueblo de Dios, es decir, las necesidades no materiales, sino las necesidades de oración, las necesidades de colaborarse el uno del otro para el bienestar no de 2 o 3, sino para el bienestar de toda la comunidad, porque todo debe llevar a un bienestar común, no a un bienestar personal, ni a un bienestar del mejor amigo o la mejor amiga, o mi hermano o mi hermana. Debemos tener presente que ese bienestar, esa necesidad que se le presenta a la humanidad debe ser por igual para todos, para que el beneficio permanezca, para que la unión permanezca entre todos nosotros los seres humanos y siempre alcancemos la bendición que tanto anhelamos. Bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. La costumbre de a veces nosotros los humanos que tenemos es repetir mucho la palabra Dios le bendiga, y eso es algo que se debe tener cuidado. Decirla por decirla es muy fácil, sentirla es diferente. El decir Dios le bendiga es desearle al otro que busque a Dios, que deje entrar en su corazón a Dios, que sienta el gozo y la alegría que muchos de nosotros sentimos o que experimentamos cuando somos bendecidos por nuestro Padre, por nuestro Creador. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Acá da una semejanza a donde nos dice que hagan suyas las necesidades. No que porque todos unos están alegres, entonces todos nos vamos a reunir a reírnos. ¿De qué? La alegría en Dios es muy distinta. El alegrarme en Dios es porque siento lo que la otra persona está sintiendo por la bendición recibida, por ese entusiasmo, porque me contagia esa emoción, porque Dios es grande y reconozco que la alegría del otro es por la obra que Dios ha hecho en su vida. Lloren por los que lloran, no todos nos vamos a sentar a llorar, pero sí la forma de pedirle a Dios y de colaborar con el otro que está llorando y que está sufriendo es con toda la ternura, con toda la alegría, con todo el entusiasmo que Dios pone en mí, las palabras que pone en mi boca y que tengo a la persona cerca a las cuales se las puedo expresar, expresárselas. Darle un abrazo que le infunda la fuerza del Espíritu Santo que sale de uno de nosotros y se contagia a la otra persona. Entonces solamente no vamos a llorar por tristeza y por dolor, sino que también vamos a llorar por la alegría y el gozo que sentimos de vivir y compartir la presencia de Dios. Vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino que pónganse al nivel de los humildes, no se crean sabios. Tanto así que Pablo acá no está diciendo, y es muy claro, donde dice que vivan en armonía unos con otros, pero a veces nos dejamos llevar por el orgullo, por la soberbia, por la indiferencia, el colocarnos al nivel de la humildad del otro, que tiene la capacidad de reconocer sus errores, que tiene la capacidad de pedir perdón. Ante el orgullo que nosotros tenemos, aquí es donde Pablo nos dice, vayamos al nivel de humildad del otro, dejémonos tocar por el amor de Dios y bajemos la guardia, dejemos el orgullo, que eso nos lleva a la perdición, que eso nos lleva a ser altivos y que eso Dios no está de acuerdo con esa actitud de nosotros como hijos suyos que predicamos, que compartimos la palabra. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan para vivir en paz con todos.
Si recibo ofensas en la calle, si recibo maltratos en la casa, si recibo empujones en un bus, yo no voy a empujar al otro porque este me empujó. O si el otro me dice una mala palabra, yo le voy a responder con otras 3. Cuando la persona agredida se siente ofendida, se siente lastimada, se siente sola y hay un vacío en su corazón, mal hago en seguir ahondando o en seguir inundando todo el dolor y la tristeza que hay en el otro. Preferiblemente nos ponemos un tapabocas, preferiblemente nos ponemos un candado, un cierre en la boca y nos callamos, porque para discutir se necesitan 2. Y debemos aprender a ser tolerantes, debemos aprender a ser, tener ese don, esa capacidad que Dios nos ha dado de discernimiento, como les decía al inicio, para saber diferenciar en aquella persona cuando está de mal genio o de mal humor y cuando está receptiva y está de buen humor. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Si así harás que le arda la cara de vergüenza, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Esta última frase, que resume prácticamente lo que anteriormente nos dice como los deberes de la vida de todo cristiano, es clara y nos dice que el mal se vence con el bien. Al peor enemigo, en su debido momento, porque está en su corazón el odio, Dios aparta su mirada. Pero si nosotros estamos con Dios, Él está a nuestro lado. ¿Y qué mejor servirle a alguien que lo necesita? Si sea nombrado enemigo, acusador, acosador, de todo. Es algo muy práctico y que yo muchas veces le he compartido con algunas personas cuando vienen con sus comentarios malintencionados sobre otra persona, decir que mire que aquella, si una empleada llega, se retira de un trabajo y empieza a hablar mal del patrón, que el patrón es esto, que el patrón es lo otro, que el patrón dijo, que el patrón hace, porque eso es lo que más sucede cuando un empleado sale en malas condiciones de un empleo. Lo mejor que podemos hacer para evitar el seguir propagando la enfermedad del odio y del rencor es decir o contestar que se nos hace extraño que otra persona venga a hablar mal de nosotros, así sea un patrón de un empleado de un patrón, cuando cada uno tenemos la propia dignidad, cuando todos por igual en la esencia divina de Dios, en la esencia divina del Padre, somos amor, somos verdad, somos alegría, somos gozo. Cuando alguien nos trae un comentario, yo prefiero decir, no entiendo por qué aquella persona habla mal, si fue una gran ser humano, un gran empleado, una gran secretaria, un gran vigilante, un excelente, así sea un excelente compañero de trabajo. Resaltar las cualidades mejores que todo ser humano tenemos. No seguir clavando el cuchillo sobre la herida, no seguir ahondando sobre algo que va a aumentar el problema y que va a generar más rencillas, porque esa persona que ha sido ultrajada, que ha sido denigrada, tiene familia. Entonces ya la situación no solamente va a ser con esa persona, sino también la susceptibilidad se va a despertar entre las demás personas con las cuales se compara. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta que los deberes como cristianos son amarnos, esforzarnos, estar alegres, bendecirnos los unos a los otros, vivir en armonía,
no pagar a nadie mal por mal, vivir en paz y vencer el mal con el bien. Pero así como nosotros tenemos deberes en nuestra vida cristiana y en todo nuestro entorno, nosotros también tenemos derechos o privilegios, se les llamaría. ¿El privilegio de qué? El privilegio de ser hijos de Dios, el privilegio de recibir dones, los dones del Espíritu Santo, el privilegio de nosotros dar todas nuestras cargas, nuestras incomodidades, colocarlas en las manos de Dios para que Él nos dé en su momento la bendición de zafarnos del sufrimiento, de zafarnos de la enfermedad, de zafarnos incluso de una prisión. Y no solo de un encierro en un recinto, sino también una prisión interna que nosotros llevamos por rencores, por odios o por resentimientos. También somos con nuestro Señor Jesucristo, somos bañados con el poder de su sangre. Hemos sido merecedores de las bendiciones, de las grandezas, de la salvación ante nuestro Dios. Somos privilegiados con la vida que Dios nos ha dado, porque la vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en este grupo, yo creo que ha sido maravillosa, porque hemos aprendido a enfrentar todas y cada una de aquellas adversidades que se nos presentan. En la primera carta de Pedro encontramos muchos privilegios y muchas bendiciones que Dios nos tiene de las cuales somos acreedores, como el privilegio de sufrir, de padecer el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento del desprecio, el sufrimiento del abandono, el sufrimiento del rechazo. Pero eso nos hace hacer cada día más grandes, a que nos aferremos más a la oración, a que nos aferremos más a buscar a Dios, porque recordemos, debemos vencer el mal con el bien. También otros de privilegios que tenemos por ser cristianos, hijos de Dios, es el privilegio de renacer en una esperanza de vida, de estar de ser elegidos como hijos de Dios, como les dije anteriormente, de ser rescatados del pecado. Y ese rescate es continuo, porque como nosotros somos humanos, somos imperfectos, somos pecadores, pero cada rato, cada momento Dios nos está rescatando de muchas tentaciones, de muchas influencias del mundo y de mucha debilidad de la carne. Entonces hemos sido por eso muy privilegiados y mejor dicho, escogidos, pero para ser escogidos y para ser privilegiados no solamente con el hecho de llamarnos cristianos, sino también con el hecho de que le hemos orado a Dios, le oramos y le estaremos orando a todo momento y a cada instante, porque Él siempre va a estar presente en nuestras vidas. Él siempre va a estar ahí todos los días, todo momento, todo minuto, todo segundo, a nuestro lado, a nuestro alrededor, escuchándonos y protegiéndonos y guardándonos del mal, mirando que nuestro ser es grande, mirando que su obra no ha sido en vana al entregar la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que todo tiene un fin, que todo tiene un proceso para llegar ante la presencia de Dios. O tal vez, no sé si ustedes se han sentado a pensar cómo será mi situación cuando tenga que presentarme, cuando tenga que ir ante la presencia de Dios, si pueda levantar la cara, si pueda decirle: Señor, tú eres mi Dios, yo te amo más de lo que tú me amas. O tal vez mi vergüenza porque he sido mentiroso, porque jamás supe cumplirle ni serle obediente a Dios, y tenga que bajar la cabeza y retirarme porque no fui capaz de mirar a Dios a los ojos, no fui capaz de mirarle y conocerle para poder disfrutar de sus múltiples bendiciones.